Sabino Perea Llévenes es profesor de Historia Antigua en la UNED y nos plantea hoy en Sin Distancias varias preguntas que él mismo se ha hecho con frecuencia en estos últimos años. ¿A quién le importa la historia? ¿Para qué sirve? ¿Merece la pena estudiarla o enseñarla? Profesor Perea, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué deberíamos hacernos estas preguntas hoy en día? Pues creo que es necesario en la sociedad actual no encasillarnos en nuestra profesión de docentes exclusivamente, sino tener una amplitud de miras hacia nuestra sociedad y, tanto como profesionales como ciudadanos simplemente, reflexionar sobre el papel de la historia y el papel que hacemos nosotros como docentes y también preguntarnos si los políticos hacen algún uso de la historia y en qué medida esa puede afectar a nuestras vidas. Estas reflexiones son, por supuesto, subjetivas y pueden ser discutidas o discutibles, pero en apoyo de esta reflexión pública ha venido en mi auxilio un artículo publicado en El País de un grandísimo historiador de origen irlandés, pero docente en Princeton, en Estados Unidos, en el que, al hilo de la entrevista, él hace también unas reflexiones muy serias acerca del papel de la historia hoy y de cómo un historiador profesional puede o debe encarnar una posición ética respecto a la historia. He entresacado algunas frases de Peter Brown que me gustaría simplemente reproducirlas. Dice, expressis verbis, peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento. Solamente esa frase ya nos daría para un coloquio o un debate abierto. Un poco más adelante de esa entrevista dice, si estás constantemente mirando una imagen falsa del pasado, buscando en él tu propia imagen, solo te llevará por el camino del racismo, del oscurantismo y de la xenofobia. Esa frase puede ser aplicada tanto a profesionales de la historia, a historiadores, como a políticos. Y precisamente cuando se le pregunta a Peter Brown sobre el papel de los políticos y qué uso hacen de la historia, dice lo siguiente. Los políticos están más preocupados por los costes de sus decisiones que enterarse por el pasado. Estamos tratando con una generación de políticos que durante mucho tiempo han carecido de educación humanística como la que nosotros tuvimos. No hay nada más trágico que un hombre que ha perdido la memoria y desconoce su pasado. Pues yo estoy muy de acuerdo con estas opiniones de este gran maestro y eso se podría trasladar un poco a nuestra política nacional y también hacer una reflexión en el mismo sentido. ¿Los políticos actuales hacen algún uso de nuestro pasado o del pasado en general? Y yo creo que sí, lo digo como espectador de la vida política actual, creo que sí. En España, a partir del 2004, algunos políticos estuvieron muy interesados en, parece que acabar, no sé si con buena o mala intención, con la política de reconciliación que nos habíamos dado en España a partir de la Constitución del año 78. No solamente esto se quedó en una opinión, sino que pasó a ser legislación. Y así surgió una famosa ley de memoria histórica del año 2007, donde se pretendía reivindicar por parte de aquellos algunos acontecimientos de la historia, en principio para reenfocarlos o reivindicarlos. Pero en realidad, pasados los años, se ha demostrado que aquella ley solamente ha hecho de semilla de una discordia que está aflorando varios años después. Yo hace unos días estaba visualizando precisamente un documental sobre la Guerra Civil Española hecho por ingleses hace cosa de 10 años y en el prefacio de este documental se decía lo siguiente: gracias a que los españoles se han reconciliado y se han perdonado, hoy podemos hablar libremente de la Guerra Civil Española. Esto es un documental de hace 10 años. Hoy día, yo no sé si un documental podría hablar con esto, puesto que se están reviviendo, y creo que con muy mala fortuna, algunos episodios de la Guerra Civil y desenfocando el asunto. Bueno, Sabino, entonces, ¿cuál es la historia que supuestamente manipulan estos políticos? Pues nuestra historia reciente. Nuestra historia reciente, la historia del siglo XX, la historia de la Guerra Civil, que por desgracia parece que se ha reavivado y parece que es la historia que más interesa. La historia antigua o la historia medieval están siendo arrinconadas por falta de interés o por falta de motivación emocional.
¿A quién puede interesar Julio César o el Cid Campeador? La palabra Julio César lleva la etiqueta de dictador. Solamente la palabra hoy pone los pelos de punta. Y no nos paramos a pensar que un dictador de la época romana no tiene nada que ver en absoluto con un dictador del siglo XX. Y si pensamos, por ejemplo, en el Cid Campeador, pues cabía preguntarnos con un poco de malicia a quién le interesa la figura del Cid Campeador histórica, pero sí podemos preguntarnos a quién le interesa el Cid Campeador novelado. Una novela recientemente sobre el Cid Campeador ha vendido cientos de miles de ejemplares y no sé yo si eso lleva a investigaciones más profundas sobre esta figura o nos quedamos a la superficie de la novela histórica. Si llevamos esto al mundo editorial relativo al mundo antiguo, pues el panorama es aún más desolador. Los libros que más venden en el ranking de Amazon relativos a la historia antigua son títulos como Fake News en la antigua Roma o un libro hecho por un filólogo clásico, nombre lo omito, que se llama Calamares a la Romana. Bien, esto es un poco desolador realmente para los que nos dedicamos a estudiar con fuentes y con rigurosidad la historia antigua o de otra época, porque son libros que se hacen en 2 meses de cara a la galería y que las editoriales los aceptan realmente porque tienen miles de seguidores en Twitter, tienen las ventas aseguradas. Entonces, claro, esto merece una reflexión. Es decir, ¿a quién interesa la historia de cualquier época científica que lleva muchos años de trabajo, rigurosa, hecha con objetividad y parece que cada vez interesa a menos gente? Bueno, Sabino, por lo que nos estás contando, yo creo que básicamente es un problema de educación. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la educación o desde la universidad? Pues en la educación y en la universidad es donde está la solución a este panorama un tanto desolador que yo he dibujado a bote pronto. Es obligatorio que en las enseñanzas medias se haga una enseñanza de calidad, que se nutre de estudiantes valiosos y de buenos profesionales en la enseñanza. Estos son los que luego nos llegan a la universidad. Hoy día estamos viendo que en los primeros cursos de la enseñanza universitaria los estudiantes nos llegan con una formación muy deficiente en muchos sentidos y sobre todo carecen de una cosa que se ha perdido irremisiblemente, que es la cultura del esfuerzo. Actualmente se prima más el que tengan capacidades técnicas audiovisuales o informáticas a leer, simplemente a leer. Hoy día mandar leer libros para los chicos jóvenes es una auténtica tortura. Y entonces es bastante triste encontrarse con esta situación. Por otra parte, esto yo creo puede ser consecuencia, puede tener relación con las reformas radicales que se están haciendo en la legislación de los planes de estudio. Eso es precisamente lo que se prima, la creatividad y no el esfuerzo. Por otra parte, algunos planes que hay de reforma de los estudios también inciden, nos lo ha dicho la ministra hace poco, precisamente en estos aspectos y que además se puede pasar de curso en enseñanzas medias suspendiendo asignaturas. Claro, es todo una bola que va creciendo y en realidad yo creo que esto no nos lleva a ninguna parte. Bueno, Sabino, dibujas un panorama muy pesimista, ¿no? Pues ciertamente pesimista y me gustaría pensar lo contrario. Desde luego, como profesional del estudio de la historia, observo que hay mucha literatura falsamente histórica que se produce por el simple hecho de que se vende bien y esto lleva a reflexionar de entonces para quién escribir una historia científica o más seria. Había pensado que realmente solamente para unos pocos que leemos libros un tanto enjundiosos y también los producimos posiblemente, pero es lo que tenemos. Como decía antes, mandar libros de historia, si son un poco largos o un tanto densos, los alumnos se la atragantan y lo rechazan. Y es que posiblemente es reflejo también de la sociedad. No hay un hábito de lectura, no hay un esfuerzo por leer y por tanto, pues lo que interesa de la historia es más la anécdota que la búsqueda de la verdad o la búsqueda profunda de los acontecimientos. Una prueba que yo he intuido en este sentido es el escaso número de estudiantes que acaban el grado y que tienen verdaderamente vocación o al menos interés por seguir planteándose el estudio de la historia. Podemos evaluar si en un curso de primero hay 800 alumnos, pues sigue en curso de doctorado no más de 5. O sea, la proporción es enorme. Y en fin, esto es el panorama que tenemos.
Desde el punto de vista docente, es un poco negativo mi percepción, y ya como hombre de la calle y de la perspectiva política, se entiende también por qué los ciudadanos solamente se interesan o se acercan a una parte de la historia, la más reciente, y esa es precisamente la que el político intenta inocularlos o manipularlos. Yo no digo que no se estudie la historia reciente, la guerra civil o los acontecimientos del siglo XX. Al contrario, yo lo que pido es que se estudien y que pongan más empeño en el estudio aquellos que nos gobiernan. Que lo hagan con profesionalidad y sobre todo con honestidad. Y que no intenten engañarnos y aprovecharse de la falta de conocimientos que tiene el público en general. Lo más triste de todo es que muchas veces la historia se reduce a una suma de anécdotas, a un anecdotario, que es donde la gente se encuentra más cómoda, en el chocante, en el chascarrillo, y resulta que la historia, metida ya en el cajón de la ficción, pues carece de reglas. Tiene por qué atenerse a la verdad, no tiene por qué atenerse a la ética. Entonces, claro, es objeto de mercadería y de engaño. Y contra esto es lo que el profesional de la historia tiene que intentar luchar. Bueno, pues desde la universidad y desde programas como este intentamos transmitir esa historia rigurosa y basada en criterios científicos que sirva no solo para los estudiantes de esta materia, sino para el público en general, que sí que tiene interés en conocer cómo ha sido el pasado y de qué forma nos afecta en el presente. Muchas gracias, profesor Perea, y hasta una próxima ocasión en la que espero encontrarle un poco más optimista sobre la situación de la historia en nuestro país. Pues muchas gracias. Ojalá que es verdad lo que dices, de que la historia interesa a más gente y sobre todo la historia hecha por profesionales y no por charlatanes. Muchas gracias.